Dios les bendiga, buenos días tengan todos ustedes, mis queridos hermanos y hermanas que están con nosotros en esta hermosa mañana que el Señor ha hecho para gozarnos y alegrarnos en Él. Este mensaje, esta meditación tiene por título Esclavo de Cristo, esclavo de nuestro Señor Jesucristo. Y probablemente es un título que nunca había escuchado. Vamos a ver por qué se llama así y vamos a ir a la santa y bendita palabra. Vamos a leer en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Si usted tiene su Biblia, por favor, abra su Biblia y vamos a leerla todos juntos. Filipenses 2, 3. Amén. Dice la palabra, no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Que Dios bendiga su santa palabra. Y bien, estamos viviendo un tiempo difícil, particularmente difícil, como ustedes saben, por diferentes cosas que ha pasado nuestra sociedad en general, diferentes tipos de crisis sociales, de salud, humanitarias. Y eso no se ve reflejado solamente en nuestro mundo en general, pero también en las iglesias locales y en nuestras familias, hermanos. Hay una inestabilidad en muchos sentidos. Y sabe que algo que sigue sucediendo es que las iglesias se siguen dividiendo tristemente. Lamentablemente también nuestras familias podemos ver que hay falta de perdón, falta de humildad. Y esto no debe de ser así, mis hermanos. Así no es como la iglesia funciona. La iglesia debe funcionar todos sirviendo los unos a los otros con humildad y con amor. Eso significa ser cristianos. Cristianos significa ser como Cristo, ser imitadores de Cristo, seguir el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado, ¿verdad? Y es donde el apóstol Pablo toca este tema, porque este tema no es un tema nuevo realmente. Desde la primera iglesia, la iglesia primitiva del siglo primero, se había visto un tipo de división donde ciertas personas pensaban que tenían un estatus mayor que otras, ¿verdad? Y entonces ellas querían mandar, querían hacer su voluntad en todas las áreas referentes a la iglesia. Pero aquí el apóstol Pablo escribe unas palabras muy importantes. Dice, que nadie tenga más alto concepto de sí del que debe de tener, que nadie se crea superior a él mismo. Fíjese qué tremendo. Que nadie, dice, busque lo suyo propio, sino con humildad y con amor veamos lo de los otros. Y toca un tema muy, muy importante en este pasaje, donde dice, ustedes, toda la iglesia, todos ustedes, en este caso la carta a Filipenses, a la iglesia en Filipenses dice, deben de tener este sentir que hubo en Cristo Jesús. Fíjese cómo Él pone el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque si somos cristianos, todos debemos de seguir el ejemplo de Cristo. Entonces aquí Pablo dice, bien, si usted se llama cristiano, sigan su ejemplo. Y él lo pone como ejemplo, dice, haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Deben de seguir lo que Él hizo, deben de entregarse como Él se entregó, deben de vivir una vida de humildad como Él la vivió, deben de darse a otros como Él lo hizo, deben de amar como Cristo nos amó. Y Él pone este ejemplo, dice, el cual, vamos a leer otra vez el verso número 6, dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa a que aferrarse. Versículo 7, sino que se despojó de sí mismo, y aquí es la palabra, esta frase que quiero subrayar, estas palabras, dice, tomó forma de siervo. Qué ejemplo tan tremendo. Dice, Él es Dios, dice, pero Él no estimó ser igual a Dios, Él no se aferró a eso, dice, sino que Él mismo se despojó de sus derechos, algo que nos cuesta mucho en este tiempo, despojarnos de nuestros derechos.
hacernos menos, humillarnos. Y Cristo lo hizo en un grado extremo, en un grado tremendo. ¿Por qué? Porque Él dice la palabra. Este es uno de los signos cristológicos, de alta cristología, donde dice que Él ya existía en forma de Dios. Son palabras muy claras. Cristo Jesús es completamente divino. Y dice aquí la palabra, él existía. Dice, pero Él no se aferró a eso. Dice, Él se despojó. Y esta es una palabra tremenda. Es como cuando usted vierte agua de un vaso y eso es, se despojó, se vació a sí mismo, todos sus derechos y todo lo que Él tenía, y tomó, y esto es la frase que quiero subrayar, Él tomó una forma de siervo. Él tomó forma de siervo. Si algo parece faltar hoy en día en nuestras iglesias, es que los hermanos, las hermanas, los líderes y todos en general, despojémonos de nosotros mismos, que es lo que Cristo hizo, y tomar forma de siervo. Y ahora, esta es una palabra muy importante que va a ser la razón de nuestro estudio en esta mañana. ¿Por qué de siervo? ¿Y qué quiere decir siervo? Bueno, esta es una palabra que viene del griego, obviamente, que es donde el Nuevo Testamento se escribió, y quiere decir en griego es doulos. Si usted le quiere repetir, doulos. Doulos es la palabra que se usa aquí, no solamente aquí en el Nuevo Testamento, sino muchas de las veces que usted ve la palabra siervo en el Nuevo Testamento, se está refiriendo a esta palabra, doulos. Pero esta palabra no necesariamente significa siervo en el sentido que usted y yo lo conocemos. Alguien que sirve a lo mejor en la casa, alguien que se le puede dar órdenes, va y las hace. No, esta palabra, hermanos que están escuchando, es la palabra más baja en el nivel social, en la estructura social. Realmente no significa siervo, sino significa esclavo. Fíjese qué tremendo. Doulos es un esclavo. ¿Por qué Pablo aquí no utilizó otra palabra? Hay muchas palabras en griego que nos dan la idea de un siervo, alguien que sirve. Por ejemplo, tenemos la palabra que usted conoce, a lo mejor diáconos. Diáconos es un siervo, es un servidor. Por eso es que así se llaman los diáconos en nuestras iglesias. Son los servidores de la iglesia. O hay otra que es oiketes. Oiketes es alguien que sirve en la casa, ¿verdad? Como lo conociéramos hoy en día, alguien que hace funciones del hogar y ayuda al amo o a la señora de la casa en una función. Y otra, eso es para la casa. O hay otra que es uperetes, que también es servidor. Estas personas servían en las sinagogas, ¿verdad? Ayudaban en el servicio y todo eso, pero eran servidores también. Pero aquí Pablo no utiliza ninguna de esas palabras. Pablo utiliza la palabra que es de la condición del nivel más bajo en toda la estructura social, que se traduce como esclavo. Y Cristo, siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como una cosa a la que se aferra, sino que Él se despojó y tomó una forma de esclavo. Y esta es una palabra tremenda, forma de esclavo. ¿Por qué? Porque en ese sistema del primer siglo había muchos esclavos. Fíjese, había alrededor de 12 millones de esclavos al tiempo que Cristo nació en todo el Imperio Romano. Entonces, los escritores del Nuevo Testamento estaban familiarizados con este sistema de esclavitud, donde el esclavo pertenecía a su amo. Nuevamente les vuelvo a repetir, no significa servidor, sino un esclavo. Un esclavo era posesión, literalmente era considerado como una propiedad de aquel que era su amo y dependía al 100% del amo. Fíjese qué tremenda palabra usa a Pablo en este caso para referirse a Cristo. Cristo se hizo esclavo. Cristo se hizo esclavo en un sentido de humildad, de amor y de entrega. Los esclavos de aquel entonces, todos sabían estos datos que yo les voy a decir. Ellos no participaban en cortes porque su testimonio no servía para nada. Fíjese lo que Cristo hizo. Se humilló hasta lo sumo y tomó forma de esclavo. Y estos esclavos no servían en cortes. Cristo no tenía derechos en este sentido porque los esclavos no tenían derechos. Los amos los podían despedir, incluso los podrían maltratar y ellos no podían hacer ni decir nada. Los esclavos obviamente en el Imperio Romano no eran considerados ciudadanos, no tenían ningún tipo de derecho ni de autoridad, no ocupaban ningún tipo de puestos públicos, eran considerados propiedad de su amo y tenían que obedecer a sus amos en todo. Cualquier tipo de orden que sus amos les daban, ellos tenían que obedecer. Y dependían de sus amos, como les digo, al 100%.
Todo este sistema de esclavitud, todos los escritores estaban bien familiarizados con este sistema en el Nuevo Testamento, donde sabían que estos esclavos iban a obedecer al 100% a sus amos. Y fíjese, esta es la palabra que Pablo escoge para referirse a que Cristo se humilló. Él no dice solamente tomó forma de siervo, solamente obedeció a su padre, no, se humilló hasta lo sumo en todo y tomó forma de un esclavo. Fíjese, y en nuestro mismo Señor Jesucristo muchas veces se refirió a esta relación entre esclavo y Señor. Por ejemplo, en Mateo 6:24, cuando nuestro Señor dice, ninguno puede servir a dos, ningún esclavo, ahí es donde usa la palabra, puede servir a dos maestros, dos amos. ¿Por qué? Porque el esclavo solamente tenía uno. Dice, porque si tiene dos, dice, va a despreciar a uno y va a amar al otro, o va a amar al otro y va a despreciar al otro. Entonces, fíjese cómo este sistema estaba bien arraigado en esta sociedad de Palestina en el primer siglo. Todos los escritores del Nuevo Testamento entendían esto. Pablo en esta ocasión escribe, nosotros también tenemos que ser esclavos porque estamos siguiendo el ejemplo de Cristo. Pablo mismo, él decía, yo soy esclavo del Señor. No solamente Pablo, fíjese, Santiago, fíjese lo que dice Santiago 1:1. Santiago, esclavo del Señor Jesucristo. En su carta, él escribe eso en el versículo 1, capítulo 1. Él abre su carta diciendo eso. Pedro, la misma situación, segunda de Pedro 1:1, dice, Pedro, esclavo y apóstol del Señor Jesucristo. Judas, el medio hermano de nuestro Señor y medio hermano de Santiago, también dicen lo mismo. En su epístola, Judas 1 dice, Judas, esclavo de Cristo Jesús y hermano de Jacobo. Pablo y Timoteo, la misma situación, cuando ellos coescriben esta carta, dicen, Pablo y Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. Y Pablo varias veces, él se refirió a él mismo como ser un esclavo donde Cristo era el maestro. Por ejemplo, en Hechos 16, él dice, nosotros, todos los que estamos predicando aquí somos esclavos. Usan la misma palabra, dulos, para referirse a que ellos están bajo el señorío de Cristo. En otras palabras, el amo es el Señor. Y cuando todos los que escuchaban estas palabras, ellos entendían que ellos eran propiedad de Cristo, que ellos dependían del Señor, que ellos no tenían derechos, el que los tenía era el Señor. ¿Por qué? Porque ellos estaban siguiendo el ejemplo que hubo en Cristo Jesús, el cual, existiendo en forma de Dios, no se aferró a eso, sino que se despojó y tomó una forma de siervo, de esclavo. Y eso es lo que nosotros también debemos de hacer. Eso es lo que estamos llamados a hacer, mis queridos hermanos y hermanas, a someter nuestra voluntad, a someter nuestro carácter, a someter todo lo que somos bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Porque fíjese lo que dijo el Señor en Juan 13:16. Esto lo dice varias veces, no solamente en esta ocasión, pero dice, el siervo utiliza la misma palabra aquí, el esclavo no es más que su amo. Y esto lo hizo cuando él había lavado los pies de sus discípulos, una muestra de humildad tremenda y de amor. Y cuando él se levanta de ahí y dice a sus discípulos, bien, yo les he lavado los pies, pero fíjense, los esclavos no son más que el maestro. Y si yo he hecho esto y ustedes me llaman maestro y hacen bien porque lo soy, ustedes tienen que seguir mi ejemplo de humildad y tienen que hacer lo mismo. Es por eso que Pablo decía, nuestro Señor Jesús tomó la forma de un siervo, la forma de un esclavo, se humilló hasta lo sumo. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Bueno, quiere decir algo muy sencillo. Usted y yo, y todos los que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, ahora ya no pertenecemos a nadie más, sino a Cristo Jesús. Y toda su vida, todo lo que usted tiene, todo lo que usted es, todo lo que usted planea hacer, si hay algo en su corazón, pensamientos, alguna idea, alguna necesidad, cualquier cosa que haya a su alrededor, todo lo que es su vida tiene que estar bajo el señorío de Cristo. Todo. No hay nada que pueda escapar de ese señorío. ¿Por qué? Porque si usted se llama cristiano, eso quiere decir que usted sigue el ejemplo de su maestro, quiere ser como él, y él nos marcó un ejemplo, un legado de humildad que nosotros debemos de seguir.
Es lo que dice Pablo. Haya pues en ustedes este sentir. Este sentir no es algo que ustedes están haciendo de la nada o por primera vez o que no haya algún antecedente. No, esto ya lo hizo Cristo y ustedes lo tienen que seguir como sus seguidores, como sus discípulos. Y esto es humillarse hasta lo sumo. Humillarse hasta lo sumo. Y todas las áreas de su vida las tiene que abandonar en el señorío de Cristo. Fíjese nada más que tremendo. Ahora hay personas, lamentablemente, hay ciertas personas, cristianos, hablando de una manera en general, que no se sienten cómodas dando todas las áreas de su vida a Cristo Jesús. Probablemente usted ha escuchado o usted ha visto, ¿verdad? Que dicen algunos, no, yo le puedo dar todo esto al Señor, dice, pero esta área de mi vida, esto sí, no se lo he podido entregar totalmente, ¿verdad? Esto sí se lo doy, pero por ejemplo mi tiempo no se lo puedo dar al Señor como Él manda, o le puedo dar todo mi servicio, pero no le puedo dar mi dinero, o le puedo dar todo esta área familiar, pero en esta área social yo necesito este espacio para mí. Cosas de ese tipo es lo que a veces vemos en las iglesias, donde la gente no está totalmente comprometida con el Señor. Aunque conocemos de la palabra, ¿verdad? A veces batallamos un poco en darle toda nuestra vida al Señor. Déjeme decirle que Dios demanda todo de nosotros, como le comenté. Todo lo que usted hace, todo lo que usted sienta, todo lo que usted piensa, toda su vida, toda su acción, su voluntad, sus pensamientos, todo su carácter. Hay unos que dicen, no, es que yo tengo mi carácter y eso nunca va a cambiar. Claro que sí va a cambiar. Cuando usted lo rinda al Señor, usted puede decir, no, es que yo jamás voy a deshacer de este sentimiento que tengo en mi corazón. Esto es muy mío. No, usted se lo tiene que dar al Señor y Dios lo va a transformar. Todo, la manera como usted usa su cuerpo, la manera que usted habla. Hay gente que dice, es que yo fui educado hablando de esta manera. Eso no va a cambiar en mí. No, no, no. Eso va a cambiar cuando usted sea transformado por el Señor. Todas esas palabras que a lo mejor usted decía antes, que usted sabe que eso no le da gloria al Señor y se hace muy difícil, porque eso se hace una costumbre en muchas personas y es algo difícil de cambiar, entendemos eso, pero para el Señor no hay imposible. Su boca tiene que darle la gloria al Señor. La manera que usted piensa también, todo tiene que ser pasado por ese filtro de humildad y de amor y de entrega. Toda su vida, en otras palabras, tiene que estar al servicio de nuestro Señor. Fíjese lo que Pablo decía. Pablo era una persona al 100% comprometida con el Señor. En Gálatas 2:20, él predicaba a Cristo y a Cristo crucificado, ¿verdad? El proceso de la cruz, su muerte, su resurrección, su vida eterna. Y en Gálatas 2:20 dice, a este punto yo me he comprometido con Cristo. Estoy parafraseando un poquito lo que él dice. Dice que yo estoy con Cristo juntamente crucificado. Dice, ya no yo vivo, ya no vivo yo, sino ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo que ahora tengo es por la fe en el Hijo de Dios. Fíjese qué tremendo. A ese punto donde usted tiene que entregar toda su vida al Señor. ¿Por qué? Porque usted pertenece. ¿Se acuerda de la palabra doulos, esclavo? Usted pertenece al Señor. Tenemos que ver la vida como el Señor la ve. Pablo también escribió en otra de sus cartas, Filipenses 3:10, dice, yo quiero ser como el Señor, quiero ser encontrado, quiero ser hallado. Todo lo que tenga que ver con su vida. Pablo decía, aún los pensamientos tienen que estar cautivos a la voluntad de Dios. Segunda de Corintios 10:5 dice, llevando todo pensamiento a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Grandes héroes de la fe hacían y pensaban en la misma manera. Por ejemplo, Lutero, cuando él fue interrogado, a Martín Lutero, el gran reformador, y le decían, ¿niegas tu fe? ¿Niegas que tú has escrito esas cosas? Y fíjese cómo contestaba este hombre. Decía, mi conciencia está cautiva al Señor. Todos los pensamientos, hermanos, todo lo que usted hace, tiene que estar siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta mañana yo quiero preguntarle, ¿cuáles son las áreas de su vida que a lo mejor usted no le ha entregado totalmente al Señor? Piense a lo mejor la manera que dedica su tiempo, piense la manera
que emplea su dinero. Piensa en las amistades que usted tiene. Piense cómo usted vive en general. ¿Qué tanto de su vida le está dedicando a Dios? ¿Sirve al Señor? ¿Adora al Señor todos los días? ¿Le rinde su vida? ¿Tiene una vida de oración? ¿Tiene una vida de comunión? ¿Qué tal acerca del perdón? ¿Hay cosas en su corazón que usted no ha perdonado a otros? Cristo fue muy enfático en eso. Dice, no, ustedes tienen que mostrar este amor a otros, perdonándonos, amándonos. A veces pensamos que nosotros podemos ser dependientes de Dios, no orar, vivir nuestra vida conforme nosotros querramos, tener ciertas prioridades donde Dios no a veces es el primer lugar. Y eso no tiene que ser así, hermanos. Usted tiene que darle al Señor el lugar que le corresponde en su vida. Cualquier cosa de orgullo, cualquier cosa de vanidad, debe de dejarlas a un lado y debe de dar gloria al Señor en todo lo que usted haga. Piensa en esta mañana, ¿qué cosas hay en nuestra vida en el cual no estamos siguiendo el ejemplo de Cristo y estamos sujetos a su sabiduría en nuestra vida? Puede haber un área por aquí, puede haber un área por allá. El Señor quiere que usted le entregue todo su corazón, todo. El esclavo, recuerde, hacía todo lo que el Señor le decía. El esclavo en sí mismo no tenía derechos porque estaba rendida su vida al Señor. Fíjese, hay algunos casos donde el esclavo finalmente cumplía su tiempo de servicio, o era liberado. Y el esclavo toda su vida había vivido bajo el señorío del maestro, que cuando era libre no sabía otra cosa que hacer, así que se quedaba en la casa de todas maneras. Aunque era libre, vivía en la casa. ¿Por qué? Porque no sabía nada que hacer. Entonces, estaba acostumbrado a la relación con su Señor, de tal manera que aún siendo libre se quedaba en su casa. Usted dice, ¿habrá personas que hacen esto? Sí, mis hermanos. Por ejemplo, en la Biblia vemos el libro de Filemón. A lo mejor usted lo ha leído y se habrá dado cuenta que Filemón era un esclavo o es un esclavo que había huido de su Señor y va con el apóstol Pablo, ¿verdad? Que estaba en prisión. Y entonces es donde esta carta es escrita y Filemón quiere regresar con su maestro, pero no tiene el coraje porque él le ha fallado a su maestro, a su Señor. Entonces es aquí donde se hace la carta y Pablo escribe y le dice, acepta otra vez a Filemón. Entonces Filemón había huido, ¿verdad? No era libre, pero no sabía otra cosa que hacer y entonces regresa con su maestro. Así vemos algunos casos donde el esclavo no sabía otra cosa que hacer y seguía viviendo a pesar de que era libre en la casa. ¿Por qué? Porque toda su vida había sido entregada a su Señor, que no le quedaba nada para él. Y ese es el ejemplo que tenemos que seguir. Toda nuestra vida tiene que estar ligada a la palabra de Dios, en obediencia, en amor y en humildad, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que usted pueda pensar, todo lo que usted pueda conocer, toda su vida debe de estar alineada en Cristo Jesús. Supongamos que alguien le dice, eres libre, no tienes nada que hacer, no tienes que seguir a Cristo Jesús, que nunca va a pasar eso. Pero usted está tan comprometido con Cristo que va a llegar un punto que usted va a decir, bueno, esto es lo que voy a seguir haciendo, aunque no lo tenga que hacer, porque toda mi vida ha sido entregada al Señor. Fíjese qué tremendo. Y le voy a decir algo tremendo también. Los esclavos confiaban en sus amos de una manera tremenda, porque el amo proveía para ellos. Y yo le quiero decir esto, si usted entrega su vida al Señor completamente, si usted confía en Él, si usted le da todos sus talentos, si usted le da todas sus fuerzas, si usted en humildad lo busca y lo ama y vive esto que Pablo escribía, no pensando en lo suyo propio, sino en los demás, en Cristo, ser obediente como Él lo fue, le voy a decir algo, el amo va a cuidar de usted, el Señor va a cuidar de usted, porque ese es el compromiso que los señores tienen con sus siervos. Hay un salmo muy tremendo, el Salmo 123. Esto lo escriben los salmistas, donde ven al Señor como el amo de todo el universo y ellos se ven a sí mismos como siervos del Señor. Y fíjese lo que dice, a ti alcé mis ojos, a ti que moras en los cielos. Dice, así
como los siervos ven la mano de sus señores y las siervas ven a la mano de sus señoras, así nuestros ojos miran a Jehová para que tenga de nosotros misericordia. Fíjese cómo los siervos veían la mano de sus señores. ¿Por qué? Porque de ahí venía la provisión, de ahí venían las bendiciones, de la mano de sus señores y de sus siervos. Y este salmista dice, de la misma manera, yo confío en ti porque tú eres mi Señor. Yo soy tu siervo, tú eres mi Señor, y yo estoy seguro que tú vas a proveer para mí, porque yo te sigo, porque yo te busco, porque yo te sirvo, porque toda mi vida, mi conciencia, mi alma, mi mente, mis pensamientos quieran agradarte, porque vivo en humildad siguiendo tu ejemplo, y Dios no va a desamparar a sus siervos. Ellos tienen una protección especial de su Señor, y esa es la protección que nosotros, los siervos de Cristo, tenemos cuando vivimos y andamos en obediencia y seguimos el ejemplo de nuestro Señor, que Él va a proveer de todas sus necesidades. Si usted se deleita en el Señor, Él va a cumplir los anhelos de su corazón, porque usted le pertenece. Y eso nadie lo puede cambiar. Entonces, sirva al Señor con todo su corazón, deleítese en Cristo, siga el ejemplo de Cristo, y va a ver que no hay mejor lugar de seguridad que vivir bajo el dominio, bajo el señorío de su Señor. Así como Él se entregó, usted tiene que entregarse a Él. Toda una vida de oración, de obediencia, de comunión, de humildad. Este es el ejemplo que Cristo nos dio. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, existiendo en forma de Dios, no estimó eso como una cosa que aferrarse, sino que se despojó, tomó forma de esclavo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sigamos el ejemplo de Cristo, amémonos los unos a los otros y vivamos una vida para Él. Oremos. Gracias te doy, Señor, en esta mañana que has hecho por tu palabra, Señor, por tu Espíritu Santo. Oro que tu Espíritu Santo toque, Señor, a todos el que esté escuchando este mensaje, Padre, y nos motive, nos lleve, Señor, a vivir una vida piadosa que te agrade, Señor, que sea una vida de santidad y de entrega para ti, Señor. Perdona nuestras faltas y guíanos en tu luz y en tu verdad. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.